Capítulo 7. El camino. Habían pasado ya varias semanas. Tanto Capuchino como Manuel estaban más delgados, con el pasar de las jornadas aguantaba más tiempo caminando, sus zapatos habían pagado el precio también, la suela de la derecha estaba despegada por la punta y el del izquierdo por el talón, esto solo hacía más difícil y cansado el caminar, sería por buena suerte, por el carisma de Capuchino o por el buen corazón de la gente, pero no había pasado hambre, todos los días hubo alguien que le había ofrecido un pan, un café, un plato de comida. Manuel se sentía satisfecho, conforme y motivado para continuar su gran aventura. El sol comenzaba a caer cuando Manuel y Capuchino llegaron a un pequeño y polvoriento pueblo que estaba entre los verdes campos del sur del estado de Sinaloa. Se alcanzaban a ver un abarrotes, una iglesia pequeña, gallinas sueltas por la calle, humildes casitas y un austero taller con un letrero que decía, Don Chuy, mecánica general y milagros, eso era todo. Se dirigió hacia el letrero, parecía que éste lo había atraído como un imán. Buenas. Saludó Manuel. Buenas tardes, respondieron del fondo de un cuarto. Salió un señor de edad avanzada, cabello blanco, sombrero viejo y sucio, traía puesta una camiseta interior que alguna vez fue blanca, pantalón de mezclilla y guaraches. ¿Qué pasó, mi amigo?, preguntó don Chuy. Quiero preguntarle si tiene un martillo y clavos que me preste un momento para tratar de reparar mis botas. Dijo Manuel. Para esto Capuchino ya se había echado dentro del cuarto, en la sombra. Don Chuy tardó solo segundos en darse cuenta que aquel individuo era inofensivo, y se relajó. Ayúdame a mover este motor para la parte de enfrente y luego vemos lo de tus zapatos. Manuel aceptó con gusto. Después de batallar y hacer esfuerzo un rato lo lograron, se quitó sus botas y don Chuy las puso a la intemperie para que se orearan un rato y luego dijo, vamos a tomar café mientras. En un tambo metálico contenedor de 200 litros, que don Chuy había adaptado como hornilla, atizó unos palos de leña y puso a calentar agua. Entró al cuarto que estaba aparte del tejabán del taller y salió con un sartén lleno de frijoles y una servilleta con tortillas de maíz. Puso a calentar todo. Cuando el café estuvo colado y los frijoles y tortillas calientes, colocó un banco en medio de las sillas donde ellos estaban sentados, sobre el banco el sartén y las tortillas y así, sin cubiertos ni platos, y con la confianza que se tienen dos amigos de toda la vida, dejó caer una tortilla extendida sobre los frijoles y se hizo un taco, invitó a Manuel a hacer lo mismo. Aquella operación se repitió hasta no quedó rastro de la carne de surco. Ahora sí, panza llena, corazón, ¿qué hacemos?, dijo don Chuy. Fue por las botas y con martillo, pegamento amarillo y tachuelas hizo una muy buena reparación a las botas de Manuel. Ahí estaban, dijo riendo. Manuel se las puso, dio unos pasos y agradeció mientras bailaba un zapateado. Continuaron charlando un buen rato sentados bajo el tejabán del taller, viendo hacia la calle. Don Chuy le platicó de sus aventuras de cuando era joven y trabajaba como mecánico en la sierra, auxiliando a los traileros. Manuel no habló mucho de él, pero sí de su viaje. Estuvo muy atento tratando de aprender todo lo que pudiera que las andanzas de aquel experimentado señor. Don Chuy también escuchó con atención a Manuel. Después de mucha charla le ofreció un espacio en el taller para que pasara la noche. Manuel aceptó gustoso. Una vez acostado en el tendido que puso en el suelo, a través de los agujeros de las láminas del techo contemplaba las estrellas. Un pensamiento llegó a tu cabeza de repente. Qué lejos estoy de mi antigua vida y qué cerca de mí mismo. A la mañana siguiente, después de un reconfortante y reparador sueño, el aroma a café colado lo despertó. Caminante, ya está el café, acompáñame a tomar una taza, dijo don Chuy. Manuel se lavó la cara con el agua que salía de la llave que estaba en la parte de enfrente del taller, se enjuagó la boca y se dispuso a disfrutar de su café. La plática de don Chuy era muy agradable, pero una vez terminado su café se puso a trabajar. Manuel recogió sus pocas pertenencias, agradeció las atenciones e inició su caminar junto a Capuchino. Cruzaron con toda calma el poblado.
Solo se veía gente mayor, algunos sentados en la parte de enfrente de sus casas, algunas señoras barriendo. Todos saludaron. Cuando menos pensó ya iba caminando al lado de la carretera entre verdes campos agrícolas. Como era ya muy común, inició con su autosesión terapéutica. Se planteaba preguntas a las cuales se respondía con total sinceridad. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este viaje? Poder contemplar los amaneceres y los atardeceres en el camino. Respondió, ¿verdad, corazón? Dirigió su pensamiento a Capuchino. La perrita parecía leer la mente. Pues movía la cola y Manuel podía jurar que le sonreía, y así continuaron caminando por todo el día. Semanas pasaron. Como se había propuesto no preguntar dónde estaba, no tenía idea de por qué estado de la República pasaba. Durante los últimos días había caminado viendo trenes avanzar a lo lejos y cada vez más el pensamiento de abordar de polizón pasaba por su mente. Una tarde en una población de esas que parte a la mitad las vías del tren, estuvo sentado por mucho tiempo muy cerca de las vías, contemplando, analizando, planeando. Después de mucho tiempo se acercó a platicar una persona, vestía camiseta, pantalón de mezclilla, huaraches y gorra, a su costado colgaba una cobija enrollada. ¡Qué bonito perrito!, dijo el otro caminante. Es perrita, respondió Manuel. ¿Pa dónde va, ese? Hacia el sur y tú, pa'l norte, sobre los verdes, te vas a trepar a la bestia. Manuel entendió que se refería al tren. Lo estoy pensando. Yo vengo desde Chiapas. En algunos poblados, como este, la bestia baja la velocidad y es donde se puede uno trepar. Bueno, que tenga suerte, dijo el otro caminante y se alejó dirigiéndose hacia el poblado. Aquella breve charla fue suficiente para que se terminara de decidir. Iba a abordar el tren, esperó a caer la noche, planeó cada movimiento que haría, tomar a Capuchino en sus brazos, correr a un lado del tren, arrojar a su amiga dentro de un vagón, agarrarse con todas sus fuerzas del marco de la puerta y saltar. No parecía tan difícil, además el tren bajaba mucho la velocidad, y de todos los trenes que vio pasar, ninguno llevaba vigilancia. Después de esperar un rato, por fin se escuchó el inconfundible sonido de aquel gigante de acero acercándose. Cuando los vagones empezaron a pasar por donde estaban esperando, tomó a su fiel compañera en sus brazos y empezó a correr junto al tren. Muy cerca de la vía, cuando un vagón con las puertas abiertas apareció, arrojó a Capuchino. Ésta cayó dentro y rodó, pero de inmediato se incorporó y corrió hacia la puerta y comenzó a ladrar a Manuel, quien sentía que ya no podría seguir corriendo mucho tiempo más. Su corazón latía rápidamente y su respiración era muy agitada. Con un último esfuerzo pudo agarrarse del marco de la puerta sin dejar de correr. La inercia hizo que sus pies se arrastraron sobre la grava. Se sostuvo con sus dos manos. Capuchino no dejaba de ladrar. El ruido era ensordecedor, como si de una maldición se tratara. Sus piernas eran arrastradas hacia el riel de la vía. Si se soltaba estaba perdido, pues sus piernas quedaría sobre el riel y las ruedas del vagón pasaría sobre él en un instante. Al ver la mirada de miedo en su perrita que ladraba a más no poder, sintió una chispa de energía y pudo contraer sus brazos subiendo al vagón. En cuanto estuvo ya dentro se dejó caer al suelo boca arriba y así se quedó por largos minutos. Capuchino no dejaba de lamerlo y olfatearlo, su cola se movía a más no poder. Cuando por fin pudo reaccionar, la abrazó, se incorporó y se sentó recargado en una de las paredes y Capuchino se acostó a su lado. Después de contemplar un rato lo poco que se podía ver del exterior, se quedó dormido por el agotamiento. Ya había pasado un buen rato. El mismo movimiento del vagón que le arrulló para quedarse dormido se encargó de despertarlo. Se dio cuenta que Capuchino estaba alerta, la mirada de la perrita estaba fija a la puerta. ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué tienes? Apenas había terminado de hacer la pregunta, cuando miró que, como si de araña se trataran, dos personas entraron al vagón, una desde el techo, otra de la pared exterior. Flacos, pantalón flojo, rapados y con la violencia dibujada por todo su cuerpo, se acercaron. Manuel y Capuchino se incorporaron. No la hagas de pedo y cáete con lo que traigas. Capuchino comenzó a ladrar. No traigo nada.
Uno de los bandidos le pegó un empujón que le hizo estrellarse de espaldas con la pared del vagón mientras que el otro coordinadamente se agachó para tomar la mochila. Capuchino no dejaba de ladrar fuertemente. «Mandala a chingar su madre», dijo el cabeza rapada que parecía ser el jefe. El secuaz rápidamente tomó a Capuchino del lomo y sin dar tiempo a nada la arrojó por la puerta hacia afuera. Manuel gritó desesperado y trató de ir tras ella, pero fue parado en seco por un fuerte golpe en el estómago que lo hizo doblarse del dolor y cayó al suelo. Aún en posición fetal, los dos malhechores le patearon y golpearon a placer, para luego registrar sus bolsillos y mochila, solo para darse cuenta que realmente no tenían nada de valor. Expresiones que parecían alacranes, víboras y tarántulas salieron de sus bocas del coraje. Entre los dos levantaron a Manuel y sin tentarse el corazón lo arrojaron también por la puerta. Un sonido de un golpe seco y fuerte lo hizo volver en sí. Plof, su cara pegó contra la gravilla que está en la orilla de las vías del tren, no podía respirar. Por más que intentaba tomar bocanadas de aire, no entraba a sus pulmones. Por otro lado, el dolor en todo su cuerpo, especialmente su costado izquierdo, era insoportable. Por fin pudo inhalar y llenar sus pulmones. Lo segundo que hizo después de respirar fue gritar. Capuchino, las lágrimas dibujaron unos gruesos caminos mientras recorrían sus polvorientas mejillas. Tardó mucho tiempo, pero se incorporó y empezó a caminar. Le faltaba una bota, cojeaba de la pierna izquierda y sentía que no podía mover su brazo izquierdo también. Totalmente desorientado y en la oscuridad caminó a un lado de la vía, gritando el nombre de su amada compañera cada vez que el dolor se lo permitía. Después de quién sabe qué tantas horas, el sol empezó a asomarse por el horizonte. A pesar de su dolor, sintió alivio al ver los dorados rayos iluminar un poco. Pero en poco tiempo cayó en cuenta que estaba caminando en la misma dirección que el tren de donde los habían tirado y era muy probable que Capuchino hubiera quedado atrás. Sin pensarlo, 2 veces dio media vuelta y siguió caminando, si a eso se le podía decir caminar, casi arrastrando su pierna izquierda y dando un quejido con cada paso. Al entrar a un poblado, un par de niños jugaban cerca de las vías. Al verlo, corrieron asustados hacia una humilde casita que estaba a la vista. Después de un momento salió una señora secándose las manos en su delantal buscando con la vista. Lo vio. Entró de nuevo a la casita y ahora salió quien aparentemente era el hombre de casa, un señor de piel morena, delgado, pantalón de vestir viejo y holgado, camisa igualmente vieja y desabotonada, calzaba huaraches y usaba sombrero. A paso veloz se dirigieron hacia Manuel, le ayudaron a sostenerse y se encaminaron rumbo a la casita. Lo sentaron a la sombra de un árbol y le dieron agua. Los niños miraban con toda atención a sus padres atender el fuereño, no mediaron palabras. Los señores le limpiaron las heridas y escoriaciones con trapos mojados y lo recostaron en un catre. Ahí se quedó profundamente dormido. Una sensación de mucha hambre y dolor lo despertó. Abrió los ojos lentamente sin moverse, para tratar de ubicar dónde estaba. Lentamente empezó a recordar cómo un señor lo había ayudado, luego cómo le limpiaban las heridas. La caída del tren. Capuchino se intentó sentar intempestivamente, pero un dolor en las costillas del lado izquierdo no se lo permitió. Calmado, amigo, se escuchó una voz detrás de él. Era su benefactor que estaba sentado en una mecedora. ¿Cómo te sientes? Me duele todo. ¿Dónde está mi perrita? Venía solo, no traías una perrita. Me aventaron del tren en movimiento, me lo imaginé. Anda una gavilla de malandros asaltando a los migrantes que viajan de polizones en el tren. Me acompañaba mi perrita, la tiraron también, me quitaron todo, lo poco que traía. Desgraciados. Come esta sopita que te alivianes. Su anfitrión le pasó una sopa instantánea de vaso, aún humeante, solo estaba condimentada con limón y unas gotas de salsa picante. A Manuel le supo deliciosa. Mientras soplaba al vaso, sus ojos miraban hacia la nada, lágrimas de tristeza corrían por sus mejillas. Apenas terminó de comer, se levantó lentamente. Agradeció sinceramente a la familia y empezó a caminar hacia las vías del tren. Su andar era lento y doloroso. No tenía la certeza de hacia qué dirección debía continuar.
ni si se estaba dirigiendo en sentido contrario. Apenas empezó a caminar, gritaba cada que podía, «Capuchino». El día transcurrió, a cada persona que vio le preguntó si había visto a una perrita color café claro, obteniendo cada vez una respuesta negativa. Ya por la tarde, cuando el sol se estaba despidiendo, escuchó respuesta a su llamado, «Capuchino». En eso un ladrido a lo lejos se escuchó. Manuel se irguió porque venía doblado por el dolor, buscó con la mirada, gritó de nuevo y también hubo respuesta, eran sus ladridos. A las orillas del poblado por el que estaba cruzando, un poco alejado de las vías había casitas, se dirigió hacia ellas, no paraba de gritar. Unas de las veces era por el dolor en su costado y otras el nombre de su compañera, los ladridos eran más claros, no había duda que se estaba acercando al lugar correcto. Por fin llegó a una humilde casa. En el frente de esta, bajo la sombra de un árbol, estaba su amiga amarrada con una vieja cuerda. La perrita ladraba y brincaba de felicidad. Parecía que su cola se saldría de su sitio de lo rápido que la movía de un lado a otro. Manuel entró intempestivamente, cayó de rodillas al suelo y la abrazó, llorando como un niño. Los habitantes de la casa salieron a ver de qué se trataba el alboroto para encontrarse con aquel bello y emotivo reencuentro. Ya un poco más calmado, Manuel les explicó que la perrita era suya. Explicación que era innecesaria al ver la reacción de ambos. Para no variar, aquella familia le brindó posada esa noche, le acomodaron un tendido en el porche. Primeramente le ofrecieron ponerlo dentro, en la sala, pero como Manuel insistió en querer dormir junto a la perrita, pero la familia no permitía animales dentro de casa. Hacía poco la Secretaría de Salud había pasado por el poblado haciendo campaña de información sobre la enfermedad de la riqueza. Una de las tantas cosas que recomendaban era no tener animales dentro de casa, sobre todo si estos también andan afuera, donde hay tierra. Esa noche durmió como tronco, el cansancio jugó a su favor. Por la mañana no se pudo levantar. El dolor era más fuerte. La señora de la casa amablemente le ofreció café con pan. Manuel no tenía ganas de comer, pero sí hambre, así que agradeció y compartió un pedazo de pan con la perrita. La señora, al ver este gesto, guisó huevo con pedazos de tortilla de maíz y lo repartió entre sus dos huéspedes. Después de media mañana, cuando ya se sintió con ánimos, platicó con los señores de la casita. Les contó brevemente su caminar desde la ciudad de Hermosillo y el asalto que sufrió. Les proporcionó el nombre de su hermana así como el número de teléfono donde se podría localizar. El señor se ofreció a ir a la tienda para desde ahí realizar una llamada desde el teléfono público para dar aviso a sus familiares de que se encontraba en esta ubicación. Después de insistir varias veces, por fin atendieron la llamada. El señor con calma le explicó que Manuel estaba golpeado, pero aparentemente fuera de peligro. Si bien su hermana se asustó y alteró, luego se calmó. Agradeció lo que estaban haciendo por él y pidió la ubicación exacta del poblado y sobre todo cómo poder llegar desde una ciudad, que era el lugar más cercano donde tenían familiares o conocido con quienes pensaba apoyarse para ir por su hermano. Pasaron 2 días en los que Manuel y Capuchino siguieron descansando en aquella humilde casita. Una mañana al pequeño poblado llegó una camioneta blanca, muy nueva y bonita. Se detuvo en varias casas a preguntar a los moradores hasta que llegó a donde se encontraba Manuel. Las personas se bajaron de la camioneta y se presentaron. Buenos días. Venimos de parte de tu tía Marta, nos pidió que viniéramos por ti para llevarte a la capital. Manuel se les quedó mirando, como en estado de shock, no se lo esperaba. Tuvo que escuchar toda la explicación de cómo su familia desde Hermosillo se había comunicado con su tía Marta, a la cual Manuel no veía desde hacía muchos años. Y ella organizó la expedición para que fueran por él y Capuchino. Las personas tenían la consigna de llevarlo al hospital y ahí se encontraría con su mamá. Muchas gracias, me han salvado la vida, exclamó, mientras abrazaba a sus benefactores, lo soltó y lentamente subió a la camioneta. A Capuchino la metieron en una caja especial para transportar perros y la acomodaron en la cajuela. Se despidió nuevamente desde la ventana y la camioneta se inició su marcha.
Durante las horas de trayecto hacia la capital no hubo mucha plática, pues las personas no eran familiares ni conocidos, eran simplemente personal que había prestado el servicio, así que no le nació hacer charla con ellos. Manuel recargó la cabeza en la ventana y fijó su mirada al horizonte. En esa posición estuvo mucho tiempo, en su mente revivía los angustiosos momentos vividos en el tren. Trató de dormir lo más que pudo o lo que los distintos dolores en su cuerpo le permitían. No tuvo idea de que tanto tiempo transcurrió cuando se dio cuenta que ya estaban entrando a la ciudad. La gran cantidad de automóviles no podía significar otra cosa. La camioneta seguía avanzando, pero a vuelta de rueda el sol ya se había puesto cuando se estacionaron frente a un hospital. Aquí se va a quedar contigo mi compañero para ingresarte en el hospital. No deben de tardar en llegar tus familiares, dijo una de las personas que lo habían trasladado. No me pienso separar de Capuchino, dijo Manuel. Los compañeros se quedaron viendo sin saber qué hacer o decir, simplemente se quedaron esperando en la camioneta. Pasó más de una hora hasta que por fin llegó la familia. La madre bajó del taxi en que venía casi corriendo al encuentro de su hijo y éste la recibió con una indiferencia que daba miedo. Parecía ido de la mente, con la mirada fija a la nada. En cambio su mamá los abrazaba con cuidado de no lastimarlo y lloraba. Su hermana también lloraba y reía de felicidad de verlo de nuevo. Manuel solo reaccionó cuando de nuevo le dijeron que tenía que entrar al hospital a que lo revisara un médico. De nuevo insistió que no quería separarse de Capuchino. Su mamá y su hermana tuvieron que hablar con él por mucho tiempo para poder convencerlo que debían enviar a la perrita a casa de su tía. No podía entrar al hospital y a él era muy importante lo valoraran en el hospital, como si de un niño se tratara, aceptó a regañadientes. Se despidió con un largo abrazo de Capuchino y entraron al hospital mientras la camioneta se retiraba con la perrita en la cajuela. Pasaron 2 días en el hospital. Durante este tiempo le realizaron muchos estudios. Para beneplácito de la familia solo tenía golpes, muchos golpes, pero nada roto. Manuel no tenía otro tema de conversación que preguntar por su perrita y pensar cómo y cuándo reanudar su viaje. Debía recapacitar en lo que había vivido, en qué aspectos iba a tener más cuidado. Extrañaba mucho ver las puestas de sol mientras iba caminando, y los amaneceres que le habían tocado después de dormir a la intemperie. Por fin llegó el día en que lo darían de alta, aún adolorido, pero en mucho mejor estado. Se quitó la bata de hospital y se puso la ropa que le había traído y camino hacia la salida. Su madre no le podía seguir el paso. Iba lo más rápido que podía tras él, caminó derecho hacia la salida del hospital, como si una fuerza invisible lo jalara hacia afuera. Su madre, con las manos llenas de documentos del alta y pequeñas cajas de medicamentos, apenas podía seguirlo. Manuel, espera, gritó, pero él no volteó. En el estacionamiento, el sol de la tarde lo recibió como un golpe seco. Se detuvo un momento, cerró los ojos, respiró hondo, sintió un fuerte dolor en sus costillas pero a la vez libertad. Abrió los ojos. Miró hacia todos lados solo para darse cuenta no que estaba la camioneta blanca en la que lo habían traído y tampoco estaba Capuchino. ¿Dónde está Capuchino?, preguntó, sin mirar a su madre que apenas estaba por alcanzarlo. Pronto la verás, hijo, nos van a llevar en otro carro, respondió ella, con una voz agitada por la pequeña carrera que había dado. Una camioneta grande y blanca, más parecida a una furgoneta, se detuvo frente a ellos. Las puertas traseras se abrieron desde adentro. Manuel sintió un pinchazo en el estómago, un sentimiento entre el miedo y la desconfianza. Pero antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres vestidos de blanco, grandes y gordos, se abalanzaron hacia él. Suavemente, pero con firmeza lo tomaron por los brazos. ¿Qué pasó?, preguntó Manuel, tratando de soltarse, pero el dolor de sus costillas lo detuvo. Es por tu bien, Manuel, dijo uno de ellos, con un tono profesional. Necesitas un descanso más especializado, Capuchino, gritó Manuel, mirando a su madre con ojos desencajados. ¿Dónde está Capuchino? Ella está bien, te lo prometo, dijo su madre,
con lágrimas en los ojos y estrechando el expediente con los documentos a su pecho. Pero primero debes estar bien tú, sin fuerza para resistirse y con la mente aún nublada por el dolor y la confusión, Manuel fue subido a la camioneta. Por la ventana polarizada, vio la figura de su madre parada en la banqueta, haciéndose más pequeña, hasta desaparecer. El trayecto fue largo. La camioneta entró por un gran portón de seguridad y se detuvo frente a un edificio grande y de una planta, las paredes de un color blanco y pulcro, todas las ventanas tenían rejas. No había letrero alguno que indicara que era el lugar, pero la calma del jardín, demasiado perfecto, el aire quieto, lo decía todo. El ingreso fue un trámite rápido. Le quitaron sus pocas pertenencias. Le proporcionaron unas pantuflas y una bata de un color muy claro, casi blanco. Su protesta fue débil, ahogada por un sueño súbito. Le hicieron tomar una pastilla con poca agua. Es para el dolor, le dijeron. Bebió, porque no tenía otra opción. Una sensación de pesadez invadió sus brazos, después sus piernas y por último su mente. Las luces del pasillo se empezaron a hacer largas, las voces se fueron convirtiendo en un eco lejano. Lo llevaron a una habitación pequeña, todo en su interior era blanco, la cama estaba fija al suelo. La puerta se cerró. Por fin el sueño lo venció antes que pudiera formar un pensamiento completo de lo que estaba pasando. Así comenzó su estancia en aquel lugar. Los días pasaron, pero todo era confuso, no podía estar seguro si habían pasado horas, días o semanas, todo era como un recuerdo, pero aún no estaba viviendo, despertaba, desayunaba, asistía a terapias grupales, salía al jardín, se sentaba en una banca bajo un árbol, podía pasar todo el tiempo con su mirada fija en el aspersor de agua que regaba el césped. Tomaba sus pastillas sin renegar, por la mañana eran blancas, verdes por la tarde y un jarabe amargo y espeso antes de dormir. En los pocos momentos de completa lucidez se dio cuenta que el fuego que lo impulsaba a caminar se estaba apagando, tenía que hacer algo para salir a buscar a Capuchino. Pronto entendió que la cooperación sería su moneda de cambio para cualquier privilegio, una hora extra en el jardín. Una llamada telefónica vigilada, la vaga promesa de darlo de alta. Se volvió un paciente modelo. Sonreía en las sesiones, participaba activamente de las actividades grupales, mostraba una calma que en realidad no sentía. Por dentro la ansiedad se cocinaba a fuego lento y solo el pensamiento de reunirse con Capuchino mantenía viva una chispa de esperanza de salir de ese lugar. El tiempo que pasó fue difícil de calcular. Hasta que un buen día, durante una de sus sesiones semanales con la psiquiatra, al preguntar por Capuchino la respuesta fue diferente. Manuel, hemos hablado con tu familia, dijo la doctora, ajustándose los lentes. Lamentablemente, hubo un incidente. Capuchino se escapó de la casa de tu tía. La buscaron mucho, pero no la han encontrado, tal vez otra familia ya la haya adoptado. El tiempo se detuvo. Por fuera, Manuel no movió ni un solo músculo. No cambió su expresión serena. Por dentro, algo se quebró, y escuchó detalladamente como si un gran fuego ardiera, al mismo tiempo sintió rabia, su madre, ella era la culpable por separarlos. Comprendo, lo lamento mucho, dijo, con una voz que no reconoció como de él, quería mucho a esa perrita, son cosas que pasan, espero que esté bien. La doctora asintió, se mostró sorprendida, pero satisfecha de su reacción madura. Ese día, Manuel estuvo mucho menos tiempo que el acostumbrado en el jardín. Regresó a su cuarto y se acostó viendo hacia el techo. No lloró. No gritó. Se limitó a respirar, a sentir como la última luz de esperanza se extinguía. De pronto un nuevo pensamiento vino a su mente, está viva, está bien, lo sé. A partir de ese momento, su cooperación con el personal del psiquiátrico ya no fue por esperanza, fue estrategia pura. Un cálculo frío. Tenía que salir de ahí para poder emprender la búsqueda de su amada perrita. Su mejoría fue más que notable,
Para los doctores aquel golpe emocional había funcionado como una terapia de choque. Los siguientes informes fueron excelentes. Finalmente, tras varias juntas donde el grupo de profesionales a su cargo discutieron sobre su estatus, determinaron que estaba listo para reintegrarse a su vida. Solo ocuparía un tratamiento ambulatorio. El día del alta, su madre, que no podía disimular su felicidad, y su hermana lo encontraron sentado en la recepción, portaba la misma ropa con la que ingresó, solo que ahora le quedaba un poco más justa, se había repuesto, lo que hacía sentir más feliz y tranquila a su madre. Las abrazó con suavidad, sonrió. Preguntó por algunos de sus familiares de Hermosillo, no mencionó a Capuchino ni por una sola vez. En el avión de regreso a casa, miró por la ventanilla, desde las alturas veía la tierra. Trataba de imaginar por dónde habría pasado en su viaje al sur, recordaba los verdes campos, los rojizos atardeceres, los caminos de tierra. Mientras tanto su madre, sentada a su lado, le hablaba de lo bien que estarían todos de nuevo, juntos, felices. Manuela sentía. Pero en su interior, solo pensaba en lo que debía hacer para recuperar a Capuchino y continuar con su viaje. Después de unas horas estaba de nuevo en las calles de su ciudad, donde su viaje había iniciado, pero ahora se sentía solo, muy a pesar de estar con su familia, los cuales pensaban que aquella aventura había llegado a su fin. Pero el viaje, solo Manuel lo sabía, estaba en pausa.